e incluso supervisar las ejecuciones de las decisiones judiciales cuando estos funcionarios o fiscales del Ministerio Público intervengan en esos asuntos o cuando se les sea solicitada tal intervención. Por su parte, en lo referente al Código de Procedimiento Civil, acá esta norma adjetiva contempla desde sus artículos 523 a 531 todo lo referente a la ejecución de la sentencia en materia civil. Pero es importante destacar que existe una coincidencia entre lo establecido en el Código de Procedimiento Civil y lo señalado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en los términos que vamos a señalar más adelante. Pero es importante dejar acotado eso, esa coincidencia. ¿Coincidencia en cuanto a qué? Coincidencia en que se determina que va a ser el tribunal responsable de ejecutar el fallo, va a ser ese de primera instancia, el que conoció de manera inicial el asunto de controversia, el que trabó la litis, pero ya lo vamos a desarrollar en la materia que nos interesa, que es en la jurisdicción contencioso administrativa. Asimismo, como veremos también más adelante, vamos a comprobar que a disposición expresa de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Código de Procedimiento Civil va a ser aplicado supletoriamente, ya vamos a hablar en el caso, y va a tener una aplicación directa a mandato de esta ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para ejecutar esos fallos cuando el condenado sea un particular. Así, como le comenté, ya entrando en la materia que nos ocupa en cuanto a la ejecución de la sentencia de la jurisdicción contencioso administrativa, esta encuentra su previsión en el título cuarto, capítulo sexto de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, desde los artículos 107 al 111. Así pues, arrancamos con el artículo 107, en el que se hace referencia a la ejecución de la sentencia. Y como lo comenté anteriormente, aquí se va a evidenciar efectivamente esa coincidencia entre lo establecido para la ejecución de la sentencia, entre quién es la instancia, quién es el tribunal que va a ser responsable de ejecutar ese fallo dictado, tanto en la jurisdicción contencioso administrativa como en materia civil, y es precisamente ese tribunal de primera instancia que haya conocido la causa como competente para ejecutar la sentencia o de cualquier acto que tenga fuerza de tal. Es decir, aquí vemos cómo se delega a ese tribunal que conoció el asunto, el fondo del asunto en primer momento, el que conoció las partes, el que trabó la litis, como ya comenté. De esta manera, tenemos para ahondar para los artículos que vienen a continuación, es preciso puntualizar, recordar también de los tipos de ejecución que existen. La ejecución de sentencia, que está la voluntaria y la forzosa. De esta manera, efectivamente, el artículo 108 y 109 de esta Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa van a hablar lo referente a esa ejecución voluntaria, y lo que se van a diferenciar en la forma de cómo van a proceder para llevar a cabo esa ejecución, bien sea por la República, los estados, municipios o otros entes, como vamos a ver en el artículo 109. Pero desarrollando un poco el artículo 108, como ya lo comenté, aquí este artículo hace referencia a los procedimientos que han de tener los condenados en estos juicios de la jurisdicción contencioso administrativa. Así pues, podemos ver que a mandato del artículo 108, la República y los estados se va a llevar, cuando resulten condenados, se va a llevar a cabo el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Y por su parte, los municipios han de llevarse a cabo el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y supletoriamente el Código de Procedimiento Civil.
manteniendo el hilo de esa ejecución voluntaria, como les indiqué, acá el artículo 109 va a establecer cómo va a ser el procedimiento de ejecución de sentencia cuando el condenado sea un, un ente distinto a los que están incluidos en el artículo 108. Así pues, este artículo se va a aplicar a los entes públicos, a los institutos autónomos y a esas empresas en las cuales estas personas tengan participación decisiva. ¿De qué manera va a ser el procedimiento? Bueno, a instancia de parte se va a facultar al tribunal para que ordene la ejecución y el condenado tenga un lapso de 10 días de despacho siguiente a su notificación para llevar a cabo este cumplimiento voluntario de la ejecución del ordenado en el fallo. Acá se le podrá proponer al, al demandado, al condenado, para que, para que ejecute o la forma en que ha de ejecutar la sentencia, lo ordenada en la sentencia, y también a disposición expresa del artículo 109 se podrá suspender el lapso de la ejecución voluntaria por el término que las partes acuerden. Ya conversado, ya finalizado los procedimientos, la manera de proceder de la ejecución voluntaria, ahondamos entonces a lo establecido en el artículo 110, que establece todo ese mecanismo, toda esa forma de proceder para llevar a cabo esa ejecución forzosa, y que la ley lo denomina la continuidad de la ejecución. Acá, a instancia de parte, se va a facultar al tribunal para que ordene la ejecución una vez que haya vencido el lapso para llevar a cabo la ejecución voluntaria, de que no haya puesto en práctica lo que el fallo le determinó que debía de hacer, la obligación que tenía que cumplir. Aquí se prevén 4 supuestos para una manera de estandarizar la manera de la ejecución de la sentencia. Así pues, estos supuestos obedecen a la condena para entrega de cantidad de dinero, entrega de bienes, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. De esta manera, estos supuestos podemos evidenciar al revisar la ley que en cuanto a esas condenas que ameriten entrega de cantidades de dinero, el tribunal va a ordenar a esa máxima autoridad administrativa para la oficina condenada que incluya en el presupuesto del año próximo y siguiente el monto que ha de ser cancelado, el cual no puede exceder del 5% de los ingresos del ejecutado, de los ingresos del ejecutado. Y de no cumplirse ese mandato dictado en el fallo, o que la partida no es ejecutada, va a llevarse a cabo el procedimiento establecido en el CPC para hacer cumplir las sentencias referente a la entrega de dinero, y que no es más que mediante el embargo. De esta manera, a disposición expresa de este artículo, en cuanto a la condena que refería a entrega de bienes, y se determine que estos bienes van a ser para uso público, servicio público o de actividad de utilidad pública, el procedimiento va a ser que mediante peritos se va a determinar el precio conforme a la ley de expropiación por causa de utilidad pública y social, y una vez determinado ese precio se va a seguir el procedimiento de la forma como si se tratase de una condena de entrega de una cantidad de dinero. En cuanto a las obligaciones, esas condenas que determinen una obligación de hacer, a disposición del artículo 110, como ya comenté, el tribunal va a fijar un lapso de 30 días continuos, consecutivos, para que el condenado cumpla. De no cumplir, el tribunal va a hacerlo cumplir. ¿De qué forma? Bueno, se va a trasladar directamente a la oficina
condenada para que cumpla. Y de no haber cumplimiento, el tribunal hará cumplir lo ordenado. Aquí establece el artículo que en aquellos casos en que no pueda cumplirse esa obligación de hacer en las condiciones como fue contraída, sencillamente se lleva a cabo el procedimiento de peritos, la intervención de peritos para que estos determinen el valor y sea ejecutada se ejecute esa obligación como una cantidad como una cantidad de dinero, como la entrega de cantidad de dinero. Y en aquellos casos la obligación de no hacer, sencillamente el tribunal va a ordenar que se dé cumplimiento a tal obligación. Ya para ir finalizando, en referencia al artículo 111 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, aquí se va a tratar de ese procedimiento que ha de seguirse a remisión expresa de esta ley ya mencionada, cómo hacer la ejecución de la sentencia cuando el condenado sea un particular, en donde se faculta al tribunal para que a solicitud de la parte interesada se ordene su ejecución. Sin embargo, este procedimiento va a ser llevado a cabo conforme a lo establecido en el artículo 524-531 del Código de Procedimiento Civil, bien sea para la ejecución forzosa o las ejecuciones voluntarias. Y de esta manera se pudo evidenciar que al revisar este cuerpo de artículos contenidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en referencia a la ejecución de la sentencia, no es más que un conjunto de reglas para lograr la eficaz ejecución de los fallos dictados en el seno de tal jurisdicción especial. Y de esta manera se materializa esa responsabilidad del Estado en garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, como dando cumplimiento a ese mandato constitucional donde se le delega al Poder Judicial específicamente el ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias llevando a práctica lo determinado en los fallos. Todo esto en aras de preservar la paz entre administrador y administrado para que haya una sana restitución de cualquier derecho que haya sido infringido por una de estas partes. De esta manera, doy por concluida esta disertación en referencia a la ejecución de la sentencia en la jurisdicción contencioso administrativa. Muchísimas gracias.